minutos. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 y hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:11 minutos de la mañana. Mire, fuerzas policiales abatieron el jueves, decía yo que hace unas pocas horas, es que eso, no más de 96 horas, por cuya cabeza las autoridades habían ofrecido una recompensa de $1 millón, lo habrán recordado, ¿no? Este reconocido delincuente, cuyo nombre real era Carlos Gómez, líder de una banda criminal que se dedicaba a sicariatos, secuestros, extorsiones, robos, piratería quiero decir en ruta, cayó finalmente abatido. Y eso pone de nuevo, una información de esa naturaleza pone de nuevo sobre la mesa, sobre el tapete, el tema de las bandas o megabandas, un concepto que algunos criminólogos abrazan, otros no están tan de acuerdo, pero que usted y yo como ciudadanos queremos conocer, ¿cierto? Por eso hemos invitado no uno a dos muy entendidos en la materia. Presento a Mario Mármol García, abogado criminalista, asesor de riesgos especiales. Mario, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Román. Un placer estar contigo, con quien nos escuchan. Les deseo una exitosa semana, Román. Igualmente para ti. Y en la otra línea tengo a Román Camacho, periodista de la Fuente de Sucesos, también periodista para Unión Radio. Román, qué gusto saludarte. Igualmente, hermano, buenos días y feliz inicio de semana. A Mario y Román. A ver, comienzo por Mario. Sobre las bandas o estas megabandas, Mario, pregunto, ¿el mapa en el país está claro? ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Las autoridades saben dónde están? ¿Cuántas son? ¿Quiénes la integran? ¿A qué se dedican? ¿Qué armas tienen? ¿Qué poder de fuego? ¿Eso se sabe, Mario? Sí, evidentemente los organismos de investigación criminal, ya sea el CICPC, diferentes unidades de la Guardia Nacional como unidad de investigación criminal, ahí hacen un mapeo delictivo. Es importante que esto se sepa. Siempre las unidades de investigación hacen un mapeo delictivo, que es dónde están las principales megabandas. Recordemos que las megabandas es una forma de definirlo, pero realmente es una organización delictiva como delincuencia organizada que busca un fin, y el fin principal es un fin económico y mantener un territorio, correcto, que esa es la fortaleza, y ese mapeo existe. Lo que pasa es que también recordemos que todas estas megabandas o las cabecillas de estas megabandas, al ser investigados, al darse los primeros operativos policiales, obviamente se da una migración de esta directiva, digámoslo así, entre comillas, o estos grupos, los cabecillas de este grupo. Recordemos que hace más de un año hubo un principal operativo en Tejerías, y esto obligó que esta persona, el conejo, digamos el conejo que tú nombraste ahorita, se fuera del país, fuera a Colombia, después regresara, fuera al oriente del país. Es decir, lo digo porque a veces pareciera que fuera más fácil, no solo la identificación, sino también la captura de estos individuos, y realmente a veces no ocurre así en la práctica, sino que es un proceso un poco largo. Pero sí existe ese mapeo, el mapeo está claro, está definido, y las megabandas están identificadas. Ahora, partiendo de lo que dice Mario, Román, ¿tú percibes eso en los funcionarios? Tú que has estado allí en varios operativos, que has estado en el terreno, ¿sientes que ellos manejan, uno, la información, dos, que tienen las ganas de combatir a estas bandas, tres, que tienen el poder el poder de fuego para contrarrestarlas? ¿Qué percibes? Sí, vale, totalmente. Primero, las ganas están. O sea, eso los funcionarios totalmente quieren acabar con estas megabandas. También preparación, o sea, lo que hace un comando de la policía no lo hacen 20 delincuentes. Eso sí hay que tenerlo claro, porque los delincuentes no tienen la preparación técnica ni táctica para poder realizar esos operativos o realizar esas operaciones, ni para enfrentar a los cuerpos de seguridad. Y si tienen identificado, como dijo el doctor, a los cabecillas, a toda la estructura, sus rutas, todo eso. Lo que pasa es que son zonas montañosas, son territorios muy extensos, son de difícil acceso. Ellos viven en esa zona, conviven en esa zona, y bueno, los policías simplemente van a esos sectores cuando se realiza la operación. Y muchas veces se llevan a personas locales que los puede guiar
por esa vía, pero no es tan fácil. Lo mismo ocurre con Petare, que dicen, oye, que en Petare saben que Wilexi, los Chicorrios y la banda están en un lugar, ajá, claro, pero cuando entran a Petare hay que tomar todo un sector, es muy extenso Petare, tiene demasiados caminos, la gente muchas veces ayudan a las bandas, ellos conocen sus rutas de escape, conocen todo el sector y por eso se dificulta un poquito su captura. Lo mismo ocurrió con el Conejo, que durante más de un año estuvo prófugo, bueno, porque toda esa zona montañosa y toda esa cordillera que une lo que es el estado de Aragua, que va hacia las costas, llega después a la colonia Tovar y toda esa cosa, ellos conocen muy bien esas vías. Mario Marno con nosotros. Si está la información, si están las ganas, si está la capacidad, ¿qué se hace con todo eso? ¿Cómo debe articularse? Porque estamos hablando de este caso muy específico, pero que no es la única banda que opera, ¿eh? No, estamos de acuerdo, Román. Vuelvo un poco hacia atrás. No es tan sencillo en el tiempo. Yo estoy seguro que, por ejemplo, hablando del CICPC, tiene hombres capacitados que van a hacer su trabajo. Lo que pasa es que a veces el tiempo de la investigación no es el tiempo que necesita la sociedad o la colectividad. Y hay que entenderlo. No es fácil, Román. Hoy día los delincuentes saben y conocen un poco también los mecanismos que tiene la policía. Por ejemplo, los delincuentes hoy ya saben que toda la temática de la tecnología que usa la policía en cuanto a el tema de la telefonía, la ubicación, la geolocalización por celular, eso lo conocen ellos. Y recordemos, como dijo Román Camacho, que ellos hacen un profundo control social. Uno de los principales elementos de la delincuencia de las megabandas es generar un control en el sitio, en el lugar donde ellos están. Si, por ejemplo, hablamos del Pranato, ellos ejercen un control en su población penal. Si hablamos de Wilexi hace un control social en Petare. Si hablamos del Conejo, hace un control social profundo en Tejería. Y ese control social es una especie de inteligencia social que les permite a ellos garantizar su seguridad. Y romper ese trabajo a través de una inteligencia policial tiene un tiempo, dura un tiempo y eso debe dar un resultado, ¿correcto? Sí. Pero yo estoy seguro que estas megabandas o los cabecillas más temprano que tarde quise decir, van a estar a la hora de la justicia venezolana. Es la voz de Mario Marmol García. Tenemos también a Román Camacho en la línea. Román, ¿qué se sabe particularmente del Conejo? Por muchas veces le has mencionado en varias conversaciones con nosotros acá en el espacio. Esta mañana leo en confirmado.com que el Ministerio Público imputa de 3 delitos al alcalde de Las Tejerías de Santos Michelena, me refiero a Pedro Hernández. Y Hernández, dice esta nota de Confirmado, fue detenido el viernes pasado por agentes de la Policía Nacional Anticorrupción por sus presuntos vínculos con la organización delictiva fundada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, es decir, el Conejo. ¿Qué se sabe del Conejo? ¿Qué impacto tuvo el Conejo en la megabanda que lideraba? Bueno, mira, él con todos los delitos que cometía, ya los mencionaste, que era sicariato, extorsión, robo, secuestro, todo eso, ese largo prontuario que él tiene, él generaba, como también dijo el doctor, en su zona un control social. O sea, eso genera también un impacto en la comunidad. El alcalde, cuando es electo, obviamente, si tiene que entrar a esos sectores y tiene que hacer campaña política, lo que necesite en esa zona, va a tener que llegar a contactar a esas bandas. Eso de que un político entre a una zona y si es controlada por las bandas, ellos pueden hacer lo que quieran. No, ellos tienen que pasar por todo ese protocolo y burocracia igualito que cualquier otra estructura política, igual con la delincuencia. Si ellos controlan el sector, tienen que hablar con ellos. Ahí ellos crean ese vínculo y por la captura del alcalde Hernández es que se da la ubicación o la forma de cómo iba a escapar o cómo era la forma de resguardarse el Conejo. Y es donde salen desde el estado de Aragua, donde lo está buscando las autoridades, y llegan hasta el estado Sucre. Entonces, por eso es que se tiene eso que mencionó también el doctor, el control social que lleva sobre la comunidad. Las bandas simplemente tratan de mantener feliz a toda esa gente que vive en esos caseríos y en esos lugares para contar con un apoyo a la hora de que ingresen los policías. Bueno, le llega la información, mira, hay un movimiento por acá, hay un movimiento por allá, tenemos que movernos, y ellos reaccionan a veces mucho más rápido que la policía porque los ven desde kilómetros de distancia, como como llaman sus gariteros. Sí. No son gariteros como tal, sino que muchas veces son habitantes de la zona. Sí. Una pregunta, Román. Al ser abatido Carlos Gómez, alias El Conejo, ¿se desarticula la banda? ¿Desaparece? ¿Se reorganiza? ¿Asume quien hasta ahora podía ser un subalterno suyo? ¿Qué pasa con una banda así? Bueno, a él ya le habían matado al segundo al mando, lo que llaman el lugarteniente de la banda. Al caer el cabecilla, simplemente
se desarticula esa banda y quedan todos sus integrantes como a la deriva, y ellos empiezan ahora a ver quién toma el liderazgo y buscan también aliarse a otras bandas que pertenecen a la misma estructura criminal, que sería lo del Tren de Aragua, o sea, esas alianzas. Lo que sí los pone ahorita un poquito como que más lentos en lo que ya hacían antes, que era para el movimiento de la droga, para el movimiento de armamento y cometer más actos delictivos, porque no tiene esa misma confianza del cabecilla del Tren de Aragua, que sería Guerrero, con lo que tenía con el Conejo y con las otras bandas. Entonces ahora la persona que tome ese liderazgo tiene que volver a crear esa confianza, volver a empezar como que las rutas, volver a manejar, y bueno, sí se desarticula hasta cierto punto, pero tampoco desaparece como tal toda la banda, simplemente se desplaza mientras se reorganiza. Claro. Estamos conversando con Román Camacho, que acabas de escuchar, pero también tenemos en línea a Mario Mármol García. Mario, el continente tiene varios buenos ejemplos de lucha contra la delincuencia. Se me viene en la cabeza, a ver, Medellín, por ejemplo, en Colombia, en los tiempos de Pablo Escobar, con el tema de narcotráfico. Se me viene a la mente Brasil cuando pudo tomar con no demasiados disparos, hay que decir, favelas enteras y las limpió de criminalidad. Se me ocurre pensar en San Pedro Sula, que durante tantos años fue la ciudad más peligrosa de todo el continente y del mundo, y hoy forma parte en algunos estudios apenas de las 20 o de las 50 ciudades. Es decir, está muy, muy lejos ya de ser la ciudad más peligrosa. Y está lo que está ocurriendo recientemente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no exento de denuncias por violación a los derechos humanos, pero tiene una lucha contra las pandillas, una lucha contra la inseguridad, la construcción de esa megacárcel para 40,000 personas. ¿Algún ejemplo que te parezca valioso? Incluso por Nayib Bukele te quiero preguntar, ¿qué opinión te merece lo que hace en El Salvador? Sí, antes de entrar en ese punto, Román, quiero subrayar algo que Camacho ha dicho, porque es importante que los que nos escuchan lo entiendan. Las megabandas o estas estructuras criminales, el Tren de Aragua, lo que fue la problemática de la Cota 905, son megabandas que ciertamente pertenecen a los delitos de delincuencia organizada, así están subrayados en la ley. Pero tenemos que entender que los delitos de delincuencia organizada, Román, hacen clara simbiosis, tienen clara relación o nacen en los estados donde existe una gran corrupción. En los estados donde no hay esa fractura de las instituciones, de la gobernanza, es muy poco probable que tengamos estructuras como la megabanda, como estos subestados. Es necesario que se quede esa simbiosis. Y es un ejemplo, lo que dijo el amigo Camacho, de lo que sucedió con el Conejo y el alcalde. ¿Por qué? Porque ese control social que genera estos delincuentes hacen que las instituciones del Estado comulguen con ellos. ¿Correcto? Y es necesario que esas primeras relaciones se den, porque si no nace lo que conocemos como la insurgencia criminal. Si se rompe ese equilibrio entre algún factor político, digámoslo así, aunque sea local, regional, contra esa estructura delictiva, si se rompe, si no se entra en juego, si se rompe esa comunión, ese equilibrio, es donde nace la insurgencia criminal y donde ya ese grupo delictivo toma la fuerza viva del Estado, es decir, controla la sociedad civil, es el que impone las normas, es el que impone el orden, y eso lo vemos sobre todo en la parte interna, en el interior del país, ¿correcto? Entiendo. Entonces es por eso que ocurre ese tipo de relaciones, por eso que los gobiernos de investigación pueden enlazar una fuerza viva, digámoslo como la primera autoridad civil local, con un delincuente. O es lo que vemos a veces con el Tren de Aragua, cómo tiene relaciones con empresarios, o tiene relaciones con concejales o con alcaldes. ¿Por qué? Porque se da de esa relación entre estos grupos delictivos y las fuerzas de un Estado donde hay amplia corrupción. No deja de ser una buena noticia que esté detenido en este momento. Seguimos hablando de presuntos y de supuestos, pero que esté detenido al menos preventivamente el alcalde, ¿no? Bueno, no sé cuáles son los elementos que hacen que esté detenido, pero si es una investigación seria, ciertamente va a dar un resultado, y fíjate lo que apuntó el amigo Camacho, cómo se puede llegar al Conejo a través de, que es grave a través de, pero hay una realidad interna, una realidad que ocurre en el interior del país, y es una fuerza que está, es un grupo que toma fuerza, y muy lamentablemente entra en convivencia las personas, inclusive entes privados, con esos delincuentes, ¿no? Con respecto a los planes de seguridad que tú has nombrado o señalado en otros países, bueno, lo que ocurrió en Salvador de Bahía, en Recife, en Brasil hace años, con el primer programa del presidente Lula da Silva fue
fue magnífico lo que ocurrió en Medellín. Es recuperar la gobernanza de un país a través de planes, atender planes sobre todo hacia factores sociales. Recordemos que la delincuencia, las causas de la delincuencia son variables, Román, y principalmente son factores sociales, correcto. También hay factores de impunidad, también tenemos que hablar del sistema de justicia, el sistema de prevención policial. Es atender todas estas variables para bajar los índices criminales. Y es lo que está haciendo el presidente Bukele, está atendiendo, yo creo, un factor de delincuencia organizada, como son las fuerzas que tienen los planes entre las cárceles, las maras, las salvatruchas, todos estos grupos delictivos, y sin duda que está dando un resultado. Bueno, será criticado por algunos, aplaudido por otros, pero bueno, la historia es la que lo va a condenar o va a juzgar el presidente Bukele. Sí, es Mario Mármol García. Román Camacho también está con nosotros. Román, desde tu perspectiva y de nuevo con la cercanía que tienes con tantos funcionarios, con tantos organismos de seguridad, ¿qué retos sientes que tiene el país, el Estado, con el tema de la seguridad? Para ese funcionario, ¿es mejor tecnología, es mejor equipamiento general, es un aumento del número de los funcionarios, una mejora en los salarios? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles deben ser los incentivos? Bueno, la parte salarial tienen que aumentar definitivamente. Eso creo que es un problema para no solo la policía, sino para todos los sectores. Eso sí deberían ajustarlo, darle más motivaciones. En la parte de equipamiento siempre tienen que contar con la mejor dotación y las mejores unidades. La parte táctica de las policías sí están bien equipadas y dotadas. En cuanto a la parte preventiva de las municipales, estatales, sí tienen un poquito de carencias y deberían mejorar un poquito la dotación, y sobre todo en cuanto a unidades para poderse desplazar y realizar los patrullajes. Del resto simplemente creo que ya sería el Estado el responsable y el que tendría que de verdad crear unas políticas en las zonas donde se sabe que hay un control de bandas o donde operan las bandas, para evitar esa creación de paraestados o de estados paralelos, que es donde las bandas sean quienes proveen de las necesidades básicas o de los servicios a esas comunidades. Por eso es donde en esos sectores se dan ese apoyo a esos grupos delictivos, porque simplemente hay alguna carencia o ausencia del Estado, y ellos entran y ocupan su lugar y le dan, sea comida, cemento, actividades culturales, música, rumba, lo que sea, y bueno, empiezan a crear esa confianza y ese control en la zona, donde ya el Estado después le cuesta mucho entrar y termina negociando o buscando un acuerdo con las bandas. Muchísimas gracias, Román, por tu tiempo esta mañana. Siempre gentil. Igualmente, hermano. Gracias por la invitación. Un gusto, Mario. Igual, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Un abrazo. Gracias a usted y un abrazo a Román. Seguro. Mario Mármol García es abogado criminalista, asesor en riesgos especiales. Román Camacho es periodista de La Fuente de Sucesos. Son las 7:28 de la mañana. Michael Jackson y la forma en